Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. El tema que corresponde para el día de hoy es sobre la arqueobotánica en general. Nosotros nos vamos a dedicar, en nuestro caso, a la arqueobotánica histórica, a los estudios que abarca y a las conclusiones a las que se puede llegar a partir de un estudio de caso que se ha realizado en el área fundacional de Mendoza. En la bibliografía ustedes tienen un texto de Rebelles López que habla de las diferencias entre arqueología, arqueobotánica y paleontología también. A partir de ahí ustedes van a tener las definiciones concretas y el estudio específico de cada una de estas disciplinas. En general, todas van a trabajar sobre el ambiente, que es un poco lo que intenta la arqueobotánica comprender, los ambientes pasados y su interacción con estos humanos. El autor certifica que la arqueoecología es una relación dialéctica entre la sociedad y los geosistemas. Y para poder llevar a cabo estos estudios se recurre a métodos provenientes desde la geología, la botánica, la química. Por lo tanto, todos estos estudios o estos análisis que se hacen desde las distintas disciplinas son multidisciplinares. Sí o sí requieren de el método o la técnica de otra área científica para poder llegar a conclusiones. La arqueología debe ayudar a comprender la relación dialéctica entre la acción social y el medio. ¿Por qué empieza el interés por por el medio ambiente a partir de la década del 60 con la nueva arqueología binforiana, sobre todo procesual? Empieza a haber una vinculación y un interés por este medio que circunscribía a las sociedades, ¿sí? Entonces, es por esto que empiezan a surgir estos métodos, o estos conceptos, mejor dicho, de arqueología y este interés fundamental en la modificación de los medios ambientes por las acciones humanas. A su vez, Rebelles López asegura que los restos botánicos son un material social por su participación en el proceso de producción y reproducción social. Y además son indicadores directos de las condiciones medioambientales en un periodo completo y un lugar determinado. ¿A qué se refiere con esto? A ver, él reconoce que son materiales sociales porque han sido parte de un entorno social, si aparecen en un contexto arqueológico o en un registro arqueológico estos materiales o estos restos botánicos, ya sea por semillas, ya sean por carbono. Y son indicadores directos de los medios o las condiciones medioambientales porque permitan reconstruir su correcto análisis y estudio medio ambiental en el cual formaron parte, ¿sí? Y el lugar determinado lo estaría dando el registro arqueológico específico que se está analizando. Por lo tanto, la investigación arqueobotánica es el estudio de las relaciones entre la sociedad y los recursos vegetales utilizados para la producción y la reproducción de las condiciones necesarias para la vida social. Se debe considerar que los recursos vegetales son un producto derivado del trabajo humano, ¿sí? Él habla ya de técnicas agrícolas, ¿sí? En Rebelles López considera que estos productos que han llegado hasta un registro arqueológico han sido producidos por la acción humana a partir de técnicas agrícolas para el consumo humano, ¿sí? Por eso nos referimos a sociedades de periodos históricos. Tengan en cuenta ustedes que en una sociedad cazadora-recolectora la recolección tiene en sí mismo un fin específico de alimentación en el cual no se requiere un proceso agrícola específico, pero sí un trabajo para producir esos alimentos que van a ser consumidos por estas sociedades prehispanas. En el caso de las sociedades
históricas, ya hay una técnica o una producción agrícola para obtener el alimento. Entonces él considera que es un producto derivado del trabajo humano sobre la naturaleza y no una oferta ambiental. ¿Sí? Reyes López, desde su marco teórico, que sería bueno que se den cuenta cuál es su marco teórico, claramente materialista histórico, él considera que la naturaleza no es una simple dadora de recursos, sino que los humanos producen o ejecutan un trabajo para conseguir esos recursos botánicos o agrícolas. El estudio de caso, como les comentaba, es el área fundacional de Mendoza, a partir de 2 trabajos que están en la bibliografía obligatoria, los de Chabaza y Maferra del 2007 y los de Maferra, Chabaza y Roy del 2016. ¿Sí? Estos trabajos que se han desarrollado en el área fundacional fueron llevados a cabo por el Centro de Investigación en Ruinas de San Francisco, en el cual se recuperaron abundantes restos botánicos. Bueno, como recién les indicaba, siempre se destacan la presencia de carbones, pero en este caso había mucha cantidad de semillas, las cuales pudieron ser reconocidas, ¿sí? A partir de análisis, del análisis arqueobotánico con metodologías precisas y detalladas, se pudo arribar a resultados que indicaron los usos que se les dio a la flora autóctona y exótica y cómo ésta fue modificando el paisaje desértico de las comunidades locales. Tengamos en cuenta que la característica que tiene la arqueología histórica en sí es tratar de comprender cuáles fueron las modificaciones que generó este choque cultural hispano-indígena. Sobre todo, en este caso, va a haber una modificación en el medio ambiente. Tengamos en cuenta también que esta conquista hispana tiene que ver con la conquista también de los recursos que ellos traían consigo. Digo, desde los animales, pero también la flora. El europeo va a consumir su propia flora y su propia fauna, por lo tanto, así como Villagra en 1551 deja trigo y chivos en Mendoza, y esto está registrado, y se produce este hecho 10 años antes de la conquista, en 1561, por Pedro del Castillo, nos está dando una pauta de que los españoles tenían un principio de colonización o de dominación agrícola ganadera, ¿sí? Para que cuando ellos llegasen a Mendoza en 1561 ya hubiesen trigales o trigos y chivos criados en el lugar, ¿sí? También hay relatos que ellos se van a quejar bastante de las condiciones en las que vivían las comunidades en lagunas del Rosario o de Guanacache, ¿sí? Porque no estaban adaptados a esos medios ambientes. Entonces ellos lo que hacen, comienzan a modificar los medios o el medio ambiente, mejor dicho, a partir de la introducción de sus propios recursos. Los sitios que trabajaron los autores mencionados fueron las ruinas de San Francisco, el edificio Plaza Huarpe, ¿sí? Un lugar que se denominó Alberdi e Ituzaingó y edificio Plaza Fundacional. Miren, tengan en cuenta que esta es la Plaza Pedro del Castillo, ¿sí? Entonces, si volvemos hacia atrás, las ruinas de San Francisco es un templo católico construido por los jesuitas en el año 1717, el actual. Ellos se instalan en esa zona o en esa manzana en el año 1608, ¿sí? Pero el templo en sí es construido a partir del año 1717 y se termina de construir en el año 1730. Entonces estamos analizando restos botánicos que provienen de los siglos XVII y XVIII, ¿sí? El edificio Plaza Huarpe es un emprendimiento inmobiliario de departamentos, pero históricamente ese lugar estuvo ocupado por un hotel, ¿sí? En el cual se rescataron abundante material, sobre todo del siglo XVII y XVIII, y entre ellos
donde destacan digos mayólica, restos óseos, restos metálicos, etcétera, pero también abundante material botánico. Alberdi Ituzaingó era considerada esa esquina justamente el lugar donde podría haber vivido un personaje importante de la sociedad colonial mendocina, posiblemente el gobernador, ¿sí? Las intervenciones se hicieron durante más de 10 años en ese lugar, reportando mucha evidencia arqueológica en la cual estaba integrada la materialidad botánica. Y el edificio Plaza Fundacional fue una intervención también privada, inmobiliaria, en la cual fue más de tipo rescate y salvataje de obra, trabajando en el medio de las máquinas que estaban allí realizando sus labores. Se pudo rescatar un contexto que marcaba claramente el choque cultural hispano-indígena, porque convivían en el mismo estrato, en el mismo registro, materiales típicos nativos, como por ejemplo la cerámica biluco, pero también había entre el contexto cerámica mayólica o clavo forjado, lo que nos daba cuenta de que se trataba de un contexto formado a partir de la llegada de los españoles. De ahí es donde se toma también la muestra arqueobotánica. ¿Cuál fue los métodos y las técnicas que aplicaron los autores para poder llevar a cabo estos análisis? Las muestras se seleccionaron a partir del tamizado en seco. Las muestras que son muy menores, o sea, carbones muy pequeños, fueron reconocidas como no identificables, y al resto se les midió el volumen, ¿sí? Ya sea carbones o semillas, y se los almacenaron en bolsas plásticas. Luego los elementos identificados se escogieron aleatoriamente en el tamaño, dicen los autores, para no estar condicionados por lo más grande es más diagnóstico. También lo mediano o lo pequeño también querían ver ellos cómo se podía llegar a identificar estos restos de carbones, ¿sí? Los carbones fueron cortados, lo que hicieron fue intentar observar las tres direcciones tradicionales para la caracterización de la anatomía de la madera, para poder tener en cuenta ellos qué tipo de madera era o a qué árbol correspondía ese carbón. En el caso de las semillas fue a partir de un análisis comparativo con semillas actuales, digo, de algarrobo, de vides, de trigos, de alfalfa, etc. Los carbones que fueron cortados se montaron en cápsulas de Petri pequeñas para su observación microscópica, ¿sí? Como yo les dije en la clase de los metales, hoy en día la arqueología lo que hace, eh, tenemos técnicas que provienen de la ingeniería o de la biología o de la química, y este trabajo en conjunto con otras áreas nos permite arribar a nosotros a resultados muy certeros y precisos. Entonces, lo que hicieron los autores fue apelar a técnicas de la ingeniería, como por ejemplo la microscopía electrónica de barrido, para poder llegar a conclusiones mucho más certeras, ¿sí? Luego de las observaciones se compararon las muestras con ejemplares de maderas actuales, ¿sí? Ya sean de árboles autóctonos como el algarrobo o introducidos como frutales, y a través de esta comparación se buscó identificar el taxón de la muestra analizada. Se definió el taxón, definido el taxón, una vez que ellos definieron el taxón, ellos intentaron determinar si se trataban de restos pertenecientes a las ramas del árbol o al tronco principal, ¿sí? Enseguida les voy a decir por qué es importante esto, porque es importante determinar si se trata de madera de ramas o de un tronco de un árbol, ¿sí? Y por último, como les decía, las piezas más significativas fueron observadas a partir del microscopio electrónico de barrido o MEP. ¿Cómo se ve un elemento a partir del microscopio electrónico de barrido? En este caso, materiales botánicos. Bueno, ustedes pueden ver un abanico y es un universo enorme y maravilloso, lo que uno se encuentra
dentro de estas observaciones microscópicas, pero también dan resultados que son bastante específicos y que no hay margen de error. Cada una de las imágenes que ustedes observan en la pantalla corresponde a un corte de un carbón específico, pero también corresponde a la parte interna de una madera, de un árbol específico. Y a partir del estudio de sus anillos, o mejor dicho, de estos estudios antracológicos, se puede llegar a precisar qué tipo de árbol era el que contuvo ese carbón que en su momento fue un pedazo de leño o de madera, ¿sí? Por eso la importancia del trabajo inter y multidisciplinar. ¿Cómo estaba caracterizada la flora autóctona? ¿Qué encontraron los autores en estas muestras que ellos recuperaron y analizaron de estos sitios provenientes o mejor dicho excavados en el área fundacional de Mendoza que les mostré recién? Ellos encontraron flora autóctona caracterizada por obviamente el algarrobo, ¿sí? Tengamos en cuenta que estamos entre los siglos 16, 17 y 18, ¿sí? 16 muy poquito, pero sobre todo 17 y 18. Entonces tengamos en cuenta que la Mendoza que nosotros conocemos hoy en día no era tal cuando llegan los españoles y empiezan a esta interacción cultural con los huarpes, ¿sí? También porque no a sobrevivir a condiciones que ellos no estaban acostumbrados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la vegetación con la que ellos se encuentran, que está presente en el registro arqueológico y que los autores Chabasa Maferra pudieron identificar a partir de estos análisis botánicos? Bueno, el algarrobo, que pudo haber sido utilizado como material para calefaccionar, ¿sí? Eh, el aromo, ¿sí? Que son toda la fauna autóctona local, el chañar, el caballo del diablo se llama esto tradicionalmente, que es, ustedes si se ponen a pensar, esta vegetación, sobre todo la más pequeña como el caballo del diablo y la jarilla, pudieron haber llegado en registro por alguna quema natural y que hayan llegado restos de estas plantas al registro. Tengamos en cuenta que una persona puede llegar a ocupar alguno de estos lugares que tenían esta vegetación y por ahí la más pequeña sobre todo la pudieron haber quemado, como se hacen hoy en día en campos de cultivo, ¿sí? No por una técnica de roza, sino para poder limpiar el terreno, ¿sí? En el caso del chañar, del algarrobo y del aromo pudieron haber llegado como elementos para calefaccionarlo. ¿Con qué flora convivió esta flora autóctona? ¿Cuál fue la flora que descubrieron o determinaron, mejor dicho, los investigadores en estos contextos? Obviamente la vid, ¿sí? La uva que trajeron los españoles, ¿sí? Y esto lo precisaron a partir de la identificación de madera, de vid, pero también de semillas de vides, ¿sí? ¿Cuál es la interpretación que hacen los autores? Que en muchos casos se podaban las vides donde habían racimos secos y que esos sarmientos, si se quieren, de vides eran utilizados para calefaccionar y por eso llegaban muchas veces, digo, para calefaccionar, también me refiero para cocinar, también me refiero para iluminar, o sea, era un medio combustible, ¿sí? Y muchas veces también llegaron esas semillas de vide en estos racimos secos, ¿sí? Eh, el molle, o si no, se le llama aguaribay, también se le llama pimienta, este árbol, es bastante típico en las zonas aledañas al Gran Mendoza hoy en día. Muchos confunden a este tipo de vegetación como vegetación autóctona. En realidad es vegetación traída por los españoles y muy bien adaptada al entorno natural en Mendoza, que en muchos casos se termina convirtiendo en una plaga como la rosa mosqueta.
no es flora autóctona, pero en condiciones como por ejemplo en el pedemonte mendocino se pueden llegar a convertir en una plaga, al igual que este tipo de árboles, que no son autóctonos, pero sí que se adaptaron muy bien a las condiciones ambientales en Mendoza, ¿sí? El sauce, que también fue un elemento, la flora que trajeron los españoles, no lo he puesto en imagen, pero sí el álamo, obviamente, sí, estos franciscanos que trajeron las estacas y que dio muy buenos resultados en Mendoza. Otro árbol que tiene las características similares a la del molle es el tamarindo. El tamarindo no es local, ¿sí? Es traído, pero hoy en día ustedes, si se van a las zonas cercanas a Corralito, a Colonia Segovia, proliferan este tipo de árboles de forma natural porque, al igual que el molle, se adapta muy bien al ambiente, ¿sí? Estos fueron la flora que encuentran los investigadores en este trabajo del que estamos hablando, llevado a cabo en el área fundacional. Y por último, los frutales, ¿sí? Ya sean perales, ya sean durazno, ya sean manzanos, etcétera. Habían abundante cantidad de frutales, sobre todo de durazno. ¿Cuál fue la característica que a su vez ellos determinaron a partir del estudio de los carbones? Que en el caso de los duraznos habían evidencia de carbones de ramas como de evidencia de carbones de tronco, ¿sí? ¿Qué nos estaba indicando esto? Que el árbol había sido cortado, ¿sí? Para utilizarlo de combustible posteriormente. ¿Qué pasa con los duraznos? Los duraznos, si bien también se poda, al igual que muchas vides y al igual que muchos frutales, en el caso del durazno, es un árbol que a los 25 años más o menos, esta es la conclusión o la discusión a la que arriban los autores, más o menos empieza a bajar su producción, por lo tanto, porque se convierte en un árbol viejo. Por lo tanto, se empieza a cortar el tronco para poder darle mayor énfasis a la producción que pueda lograr el árbol. Entonces, estos restos de tronco como de ramas pueden corresponder a este trabajo, ¿sí? El de la poda, y a su vez a este descubrimiento de que a los 25 años el durazno ya es un árbol viejo y por lo tanto hay que cortar parte del tronco para que pueda surgir un nuevo durazno mucho más fuerte. También el tema de los injertos, ¿sí? Ellos tuvieron en cuenta el tema de los injertos. Ustedes sepan que cuando se injerta un árbol con una nueva cepa, ya sea de otro frutal, el árbol también se tiene que cortar el tronco para poder anexarle puntas de otros frutales y de esa forma renovar la salvia del árbol, ¿sí? Entonces, esta era la flora con la que convivieron aquellos primeros españoles que llegan a Mendoza, muchas de ellas introducidos por sus necesidades ambientales, pero también alimentarias, y muchas de ellas autóctonas que fueron con las que se encuentran en Mendoza, que era el desierto de los huarpes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que imaginarnos a una Mendoza colonial. Esto es un dibujo de Goering del siglo XIX, nos tenemos que imaginar a esta Mendoza colonial que fue modificada por completo en su flora por la llegada de los españoles, obviamente en la arquitectura, en la materialidad, etc. Pero podemos ver en este dibujo de Goering árboles como la acacia, ¿sí? Al lado de la iglesia de San Francisco, que también está en la evidencia material la acacia. Árboles como los álamos, esa es la alameda, ¿sí? Y como los tamarindos. Entonces, cuando nosotros imaginamos el paisaje colonial en esta Mendoza, tenemos que tener en cuenta los elementos que pudieron haber traído consigo
los españoles, ¿sí? Muchos de ellos, ojos, pudieron haber llegado casi accidentalmente, ¿sí? Una esteca de algarrobo, no es el caso, pero por ejemplo, una esteca de algarrobo que llegó y que se dio muy bien en estos ambientes, como el tamarindo y el molle, y empezó a proliferar por todas partes. Quizás no estaba la intención de traer el tamarindo o el molle, llegan accidentalmente y se dan muy bien en esta zona. Muchos de ellos utilizados como leño, ¿sí? Y como combustible, porque son árboles que a su vez surgen y se desarrollan rápidamente, ¿sí? Pero ¿cuál fue el dato importante? Que a los árboles de frutales, que va a dar una producción para mejorar su producción, ellos cortaban la mayor parte de las ramas y parte del tronco para activarle la savia. Y esa madera es la que a su vez se va a utilizar como combustible. Bueno, en la bibliografía están estos autores. Tengan en cuenta que en el examen va a ser obligatoria esta bibliografía, por lo tanto le pedimos que la consulten y cualquier duda o consulta que tengan para hacernos en los horarios de consultas del doctor Chavasa y mío lo pueden hacer a partir de los medios habilitados. Muchas gracias, que sigan muy bien.